Estamos empezando el mes de Shvat. Un mes, como todos, que contiene unos mensajes muy interesantes. Parte de los mensajes del mes de Shvat vamos a compartir hoy, y la semana que entra, Be'ezrat Hashem Beli Neder, ya hablaremos del Tu B'Shvat. Pero hoy hablaremos del mes de Shvat. Creo que es el sábado, no sé. Ok. El mes de Shvat, uno de los 12 meses del año, los cuales tienen relación cada mes con una tribu de Israel. 12 tribus, 12 meses. El mes de Shvat se asigna a Yosef Atzadik. Hay dos formas de cómo se calcula. Hoy vamos a ir por la línea de Yosef Atzadik. ¿Qué hay de común entre el mes de Shvat y el mes de Yosef? El mes de Shvat aparece en la Mishnah que es el Rosh Hashanah para los árboles. Rosh Hashanah, la Ilanot. Discusión entre Bet Shammai y Bet Hillel si es en el 1 de Shvat o el 15 de Shvat. ¿Cómo se dice 15? Tu B'Shvat es 15 de Shvat. ¿Cuándo es Rosh Hashanah la Ilanot? ¿Al principio del mes o a la mitad del mes? Hablaremos de eso más adelante. Pero el mes de Shvat tiene relación con el árbol, con el crecimiento. A nivel halágico, la discusión es ¿cuándo comienza el nuevo año frutal? El nuevo año frutal, ¿cuándo es? ¿Por qué es importante saberlo? Porque cada año hay que hacer un corte de la cosecha, de lo recogido, y dar de eso los diezmos y las leyes de donación, etc. Cuando se corta y se dice, esta es la ganancia de este año y esa es la de este año. El corte comercial, digamos, será diciembre. El corte espiritual de mitzvot, Rosh Hashanah. El corte frutal, Tu B'Shvat, o 1 de Shvat, según Bet Shammai. ¿Qué tiene que ver eso con Yosef? La semilla tiene un proceso. Para poder crecer, tiene que pasar un proceso. ¿Cuál es? Se siembra, pero el proceso importante que quiero subrayar es putrefacción y después nacer, crecer. Primero la semilla se pudre y después que está en un mal estado, ahí empieza a brotar. Ese proceso de putrefacción, al no entendedor, al no inteligente, al no agricultor, cuando ve que la semilla se está pudriendo, aunque quizás huele mal, quizás se ve mal, ¿qué diría? Se echó a perder. Pero si entrevistaríamos a la semilla, le diríamos, oye, ¿cómo andas? ¿Qué nos dirá? Excelente. ¿Cómo excelente? Sí. Ya empezó un proceso en mí para crecer. Pero mira cómo te ves. ¿Qué dirá la semilla? No es como me veo. ¿Cómo me voy a ver? Imagínense algo parecido. Que alguien, no conocedor de construcción, vienen y le ofrecen invertir en una construcción. Llegan con una foto, vamos a hacer esta torre.
en la calle principal, en el pleno, yo qué sé qué, es lo mejor, el mejor punto, el último terreno que quedó en toda la ciudad, y la foto, vidrios, y esto, y alto, y wow. ¿Cuánto hay que invertir? Tanto. Toma. Por curiosidad, unos meses después, el inversionista pasó a ver cómo andan. Casi infarto. ¿Qué vio? Vio hoyos, vio metales tirados, ladrillos por un lado, polvo. ¿Qué dirá? Me engañaron, me ofrecieron edificio, mira cómo está. El cablán, el constructor, ¿qué dirá? ¿Cómo vamos? Excelente. Excavando, haciendo, ya pusimos cimientos. Hay un proceso no tan agradable con un futuro muy bonito. Y hay que pasar por uno para llegar a dos. En las semillas es una regla obvia. Putrefacción y solo entonces crecimiento. Yosef Atzadik creció y tuvo una historia maravillosa, exitosa. Virrey de Egipto, economista, salvador del pueblo durante años de la sequía. Pero antes que ese árbol era tan grande y tan especial, pasó un proceso un poco duro. Un proceso de persecución de los hermanos, venta a ser esclavo, acusación falsa, cárcel. Si preguntaríamos a Yosef, oye, ¿cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Qué diría? Horrible. ¿O qué pensaríamos que diría? Horrible, no puede ser. Sin embargo, creo que lo dijo aquí, en una clase que compartimos una vez, el Rabbi Yaakov Nakach y vuestro servidor, sobre la Torah. La Torah dice sobre Yosef, Vayhi ish matzliach. Y fue Yosef hombre exitoso. Esa es la frase. Y ahorita nada más ustedes pónganmela en su trayecto de vida. ¿Dónde se dijo esta frase sobre Yosef? Como niño, como esclavo, como virrey, a los 110 años, con toda la gloria de la vida. ¿Sobre cuándo se dijo y fue hombre exitoso Yosef? El versículo lo dice sobre la época más oscura de Yosef. Estando en la cárcel, estando como esclavo, exitoso. Por favor, ¿cómo que exitoso? ¿Exitoso en qué? Barminan, vayan a la cárcel y díganle a uno ahí sentado para cadena perpetua, tú sí que eres exitoso en la vida. ¿A qué se lo dirías? Uno que está sentado en su oficina y todo el negocio metiendo millones, tú sí que eres exitoso en tu vida. La Torah no lo dijo sobre la época de florestación, sino en la época de putrefacción. Porque si sabes pasar procesos difíciles, pero viendo hacia futuro, ¿qué va a crecer de mí a raíz de esto? Ya eres hombre exitoso. No importa el proceso difícil, pero voy a salir de esto como un gran árbol. Y a veces hay que pasar momentos difíciles para aprender. Hay que pasar pruebas y exámenes para fortalecerse. Podemos ver un soldado en campo de batalla exitoso en su área. Es un francotirador, es un hombre de comando, es hombre de batallones, de encargados de batallones. Sí, pero este éxito soldado, ¿de dónde salió? Salió de una época que él era soldado entrenándose. ¿Cómo se dice? Raso. Un soldado raso. Y en esa época, ¿cómo estaba él? Esforzándose,
Como me dijo una vez un amigo en Ashdod, que intentaba entrar al comando de Israel, me decía, no sabes, después de 60 kilómetros nosotros corriendo, había un autobús en un fango y sin ruedas, y teníamos que moverlo. ¿Y el entrenamiento es difícil o no? Muy difícil. Cuentan que una vez una millonaria de Estados Unidos viajó a Israel y dijo a Tzahal, quiero donar. ¿Está bien? Llega una donadora con un cheque abierto. Quiere nada más ver para saber qué número poner. ¿Qué se hace? Pues se la lleva a ver. ¿Dónde la llevaron? A un campo de entrenamiento. Vio a los soldados en los fangos, subiendo, sudando. Terminó con lágrimas en los ojos. Dijo, no, yo voy a donar. En vez de todo este fango, mármol. En vez de todo esto, escaleras mecánicas para que no se molesten. ¿Qué le dirían? Nah. Hay en la vida momentos de cualquiera. El colegio, época de putrefacción, lo que se acuerdan. Y en las de estudio, lo que quieras. Siempre hay épocas que tienes que explotar, esforzarse para que después brote un gran árbol. Comparándolo con el edificio, ¿cuántas veces pasa que ves a alguien que decide cambiar su modo de vida y empezar a cumplir ciertas mitzvot? Alguien anunció, voy a volver en Teshuvah. ¿Cómo se ve su primera época? ¿Ah? Shomer Shabbat, come taref. No pone tefilín, pero sí dice teilim. No pone tzitzit, pero sí dice groserías y con el tzitzit encima. Balagán. Balagán. ¿Qué diría uno? ¿Qué es esto? La respuesta, ¿cuál es? Está en obra. Está en construcción. Shuaye, tranquilo. Poco a poco va haciendo los pisos, va quitando escombros, va limpiando, adornando, pintando y yo qué sé, hasta que se ve un edificio. Por lo tanto, este mes de Shevat nos enseña una regla de vida. Toma los procesos como parte de una gran vida y no nada más local. Si lo ves local, hoy, y no ves el mañana, qué bueno saldrá de esto, es para deprimirse, es para enojarse. ¿Cuántas veces dijimos, aprendamos de Yosef? Hay un concepto de Mashiach ben Yosef, ¿sí? Y hay Mashiach ben David. ¿Cuál es el factor común entre Yosef y David? Que Mashiach depende de ellos, Salvador. Moshe también era Salvador. Mordejai era Salvador. ¿Ah? Sí, muchos rechazados habían. ¿Qué hay de especial entre David y Yosef? Resumamos en breve la historia de los dos. Yosef, empezando con él, sus hermanos le quieren matar. No le quieren vivo. Tanto le odiaban que dice el versículo, le shalom, y no podían hablarle a Yosef los hermanos, le shalom. ¿Qué es le shalom? Dice la halajá, cuando alguien se va de viaje, se le dice lech le shalom, y no se dice lech be shalom. Porque a Absalom le dijeron lech be shalom, fue y no regresó. Lech le shalom es crecer. ¿Qué dice el versículo? Los hermanos de Yosef no los salía la palabra lech le shalom. En otras palabras, nunca le dijeron alamak. ¿Cómo es? Alamak. Buen viaje. Que vayas y vengas con bien. Nada. Que vayas y no regreses. Eso era la palabra de los hermanos de Yosef a Yosef. Vienen ellos hasta a matarle.
le venden como esclavo en una cárcel, ya condenado para 10 años, ya pasaron 12 y no salió. ¿Cómo se sentiría Yosef en esa situación? Horrible. Pero después de todo ese proceso tan difícil de putrefacción, en un día, amanece Yosef como prisionero, como de los últimos años, y esa misma noche se va a dormir como el virrey de Egipto. En un instante floreció, salió las cosas, salió. De paréntesis, ¿de dónde aprendió Yosef tanto sobre manejar gobierno? En la cárcel. Porque en la cárcel, ¿quién estaba? Los ministros. Los ministros del gobierno que se portaban mal, los mandaban a la cárcel donde justo estaba Yosef. ¿Y qué hacía Yosef allá? Aprendiendo, escuchando. Es decir, que al final todo el árbol, ¿de dónde salió? De lo que le pasó en la cárcel. De la noche a la mañana resultó todo ese tiempo difícil como tiempo de aprendizaje. Como nos decía nuestro rabino de la Yeshiva, cuando nos veía ya nerviositos que no encontramos la pareja, y cada vez íbamos de Shidduchim, ¿no? Para salir a conocer, salíamos con cara de Purim y regresamos con cara de Tisha B'Av. Y ya estamos muy preocupados. Y un día nos dijo el Rab, tranquilos, aprendan de Yosef. Una mañana se levantó como esclavo y fue a dormir como rey. Ustedes también, alumnos míos, una mañana se levantarán como reyes e irán a dormir como esclavos. David Amelech igual, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, Mashiach ben David, David Amelech igual, sin entrar en los detalles que ya lo hablamos aquí una vez. El papá de David, Ishai, no reconoció a David como su hijo. Él dijo, este no es mío. La esposa Nisbet fue con otro. Por lo tanto, ¿qué se hace con este bastardo mamzer, como se dice en hebreo? Matarle no puedo. Pero ¿qué hacía Ishai, el papá del rey David y sus hermanos? Le mandaban a pastorear en lugares peligrosos. Y cada vez que regresaban decían, no puede ser, regresó. Así, literal. Un rechazo tan grande de parte de los hermanos de David, y padre de David a David. Y en el campo aprendió David a batallar. ¿Dónde le salió la valentía de batallar? Como le mandaban a batallar en lugares peligrosos, se enfrentaba a animales muy feroces, como lo cuenta el Naví en los Midrashim. Y cuando llegó a batallar contra el rey Shaul, contra Goliat, le pregunta al rey Shaul, ¿cómo te atreves? ¿Qué contestó David? Sí, ya lo hice con un oso, ya lo hice con un león. Es decir, en la época de humillación, donde le votaron, ahí aprendió lo que necesitaba para la vida. Y de nuevo, como Yosef, en un día, siendo humillado y alejado, marca el profeta Shemuel a Ishai y le dice, Ishai, Dios me mandó un WhatsApp, uno de tus hijos es el rey. Le pregunté quién de ellos, aparece la palomita de recibido, pero no está en azul de leído. No me contestó quién. Haz una fiesta y ahí, en plena fiesta, seguro Dios me dirá quién de tus hijos es el rey. ¿Cómo no? Fiesta, llega el profeta Shemuel, todos los hermanos se visten de gala, nadie sabe, todos son candidatos, y David Amelech, viendo todo, y no era niño, ya creo que tenía 18 años, algo así, ya tiene su edad y ve la emoción en la casa. Conocen los hogares, me imagino que ya todos vivieron una experiencia tan bonita, víspera de boda, unas horas antes de la boda, cómo se ve la bonita casa con todo ese balagán bonito de camarógrafo. Imagínense todo eso en la casa. Y llega el Ishai, el papá de David, y dice, David, desaparécete. No hagas vergüenza,
tenemos una fiesta importante en la familia, vete al campo. Y David se va al campo. Así, no vestido de gala. Tampoco no creo como me le dibujaban en el colegio con la minifalda y la sandalia, pero le mandan a David Amelech ahí a pastorear. Y él escucha la música, los cantantes, huele el asado, los korbanot. ¿Cómo se siente? Qué difícil es vivir ese rechazo. Y ya no sé cómo termina la historia, llega el profeta Shemuel, llegan todos los hermanos, pasan los hermanos de David uno tras de otro. El profeta ve el celular, hay señal, pero no hay mensaje. ¿Quién? Llega el hermano mayor del rey David, alto, bello. El rey David se levanta. Perdón. El profeta Shemuel se levanta, que estaba seguro que es del rey. Y ahí recibe un mensaje de Dios. Siéntate. A este le abomino. Era muy enojón. A Hashem no les gusta los enojones. Total. Se sienta. Pasa 1, 2, 3. No. Se voltea a Ishai y le dice, Ishai, estamos a Neharim ya. ¿No hay más? No hay otro, no. O tiene una sucursal, no sé. No hay otro hijo por allá. Le dice, hay uno, ya sabes, mahloket, no sabemos. ¿Quién? Uno, David. Llámale. Le mandan a venir del campo, imagínense, el tipo está así de campo, así, normal, pastor. Y se para delante del profeta, y el profeta le ve y dice, no, olvídate. Y en ese momento recibe el profeta Shemuel un llamado de Akadosh Bajú que le dice, ¿qué haces sentado? El rey de Israel está delante de ti, tú sentado. Levántate, rinde honores. En un momento dado se volteó todo. Igualito como Yosef, en un momento dado se volteó todo. Concepto Mashiach, dejemos de Mashiach que vendrá al final para todos. El Mashiach particular de cada uno es un concepto de salvación de la noche a la mañana. Pero hay que procurar no perder la cabeza a la época de la putrefacción. ¿Qué pasaría si el rey David o Yosef perderían la cabeza a la hora del bache? Aunque llegue el momento de salvación, ya están mal para recibirlo. ¿Cómo se mantuvieron lúcidos? ¿Cómo se mantuvieron con fuerza? Sabiendo, es un proceso que de él voy a crecer. La semilla se pierde, pero de ahí sale. Y así es todas las cosas en la vida. Por eso, en primer lugar, el mes de Shevat tiene que ver con Yosef, como explicamos. Más que eso, ¿cuál es la discusión? O mejor dicho, ¿saben qué? Un paso atrás. ¿Qué hay de especial en los árboles? ¿Por qué el hombre fue comparado al árbol? No, porque siempre la mujer les deja plantado. El hombre se comparó al árbol, pero fíjense el concepto. Dice el Midrash, algo que yo no sabía, que en el paraíso, en Gan Eden, cuando dice y plantó Dios árboles en el jardín de Edén, en la plantación de los árboles no había ni un árbol no frutal. No sé, en español, no sé cómo se dice. En hebreo se dice atze srak, árboles srak. ¿Qué? Ornamentales. Árboles sin frutas. ¿Ok? No había eso. Como una plantación tan bonita, un árbol tan grande, muy verde, no le falta nada. Raíces, tierra, vitaminas, tronco, ramas, hojas, ya que salga algo para comer. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué
crear tantos árboles no frutales. Es más, ¿qué hay más en el mundo? ¿Árboles frutales o no frutales? No frutales. O sea, toda una plantación que a Dios no le costaría nada, que cada una saque algo. Comida con abundancia. Otra vez, y especialmente que Jajamí dicen que la creación inicial no había algo así no frutal. ¿Cuándo empezó no frutal? Cuando Adán pecó. Adán y Jabá pecaron. Ahí empezaron los conceptos de árboles no frutales. Un detalle más, y con eso empezamos a explicar. Cuando llegue la Geulá, dice la Gemara, no habrá árboles no frutales. Todos los árboles darán fruto. Es decir, hay un plan original, se estropea y en el futuro se arreglará. Todo frutal, más no frutal que frutal, al final todo será frutal. ¿Qué es eso? ¿Qué es ese mensaje? Aquí llega lo que dicen nuestros sabios, la persona es como el árbol del campo. Toda la gente en el mundo son frutales. ¿Qué quiere decir frutales? No que son kosher para comerlos. Sé que había un vuelo de Nueva York a Tel Aviv, todos los Hasidei Gur, todos los Hasidim así religiosos en el avión, se cae en el avión en el camino en un desierto, justo donde están los caníbales. Salen así del avión, Baruch Hashem, nadie herido. Viene el niño caníbal al papá y dice, papi, ¿qué son estos? Dice, comida kosher, hijo mío, comida kosher. Total. ¿Qué quiere decir hombre frutal, mujer frutal? ¿Qué quiere decir? Que hace hechos en su vida que dejan fruta. Uno puede vivir toda una vida maravillosa, maravillosa. Hermoso, grande, rico, bello, lo que quieran. Pero cuando ves ese árbol y buscas las frutas que sacó, que dejó, no hay. El dato que dice, hay más árboles no frutales que frutales, preocupa. Quiere decir que hay más personas que no hacen nada que las personas que sí hacen algo. Y uno no puede permitirse en ser árbol bonito, pero sin frutas. Las frutas son hechos que uno hace en la vida, de legados que deja. Claro, hay frutas amargas y hay frutas de vitaminas. Pero yo siempre digo a la gente, hay que imaginarnos una mitzvah bonita que se hacía con las frutas del árbol. Se ponían en una canasta y se llevaba como bikurim al Bet HaMikdash y se le traía como ofrenda y decíamos, Dios, aquí están las frutas de mi campo. Esa imagen se va a repetir. Después de 120 años, ¿con qué uno va? Va con una canasta y en esa canasta están los hechos de la vida. Hay que procurar que no esté llena la canasta de piedras, carbón, vidrios cortados, sino llena de frutas. Cada uno es un jardinero de sí mismo. Cada uno es un árbol, pero frutal. Y uno tiene que esforzarse diariamente para dar su fruto. Pero la Gemara, la Mishnah, discute. ¿Cuándo es entonces Rosh Hashanah la Ilanot? ¿El 1 de Shevat o el 15 de Shevat? ¿Cuál es la discusión? ¿Qué importa? No, 1 de Shevat. El otro que dice, el 15 de Shevat. Y la halajá, como quien quedó, 15 de Shevat. ¿Cuál es la discusión? Respuesta. El invierno, en Israel por lo menos, ya tuvo que caer hasta la fecha la mayoría de la lluvia. Y ahora, después de una otoño. Después de un otoño y parte del invierno, donde el árbol perdió todo, ¿no? ¿Cómo tendría que estar el árbol?
Anímicamente. Triste, se me fue todo, no sabes cuánto yo tenía, mucho verde, hojas, esto, lo otro, muchas frutas, todo se lo llevó el viento, pero el árbol no está triste. ¿Por qué no está triste el árbol? Porque sabe que la tierra está húmeda, está llena de nutrientes, vitaminas, yo que sé qué, agua, y ahorita ¿cuál es el trabajo? Sacar. Ahora, ¿cuándo es la fecha que la tierra está lista, llena de todo lo bueno? 1 de Shevat. ¿Cuándo empieza el árbol a trabajar? 15 de Shevat. Díganme qué cuenta más. ¿El potencial o la acción? Bet Shammai dicen potencial. Si potencialmente está bien, suficiente. Bet Hillel, ¿qué dicen? Potencial no es nada si no hay acción. ¿Y la halajá cómo quedó? ¿Cuándo es tu Bishvat? El 15. ¿Por qué? De nada, mensaje fuerte a nosotros, de nada sirve que potencialmente puedes hacer cosas. Que potencialmente tienes la cabeza. Potencialmente tienes las ganas. Tienes buenas cualidades potencialmente. Eso no cuenta. ¿Qué cuenta? Cuando uno lo hace. Lo hace. El hacerlo es lo que es festividad. Qué bueno que estás sacando tu potencial a la luz. Preguntamos una vez, antes que Dios creó el mundo, en el punto cero, donde Dios está solo, ¿Él es bueno o no? ¿Era bueno Dios o no? No. Tranquila, así lo voy a explicar. ¿Dios es bueno o no? No es bueno. ¿Por qué no es bueno? Porque no hay a quien dar el bien. Entonces, la bondad, ¿en qué punto quedó? En punto potencial. Potencialmente tengo ganas de dar y me gusta dar y soy bueno, pero de nada sirve el potencial si no se exterioriza. Imagínense, uno se sienta todo el día en su casa. Ay, me dan ganas de darse de acá. Me dan ganas de visitar a los enfermos. Ay, me dan ganas de... Está bien, muévete. No digo cuando hay fuerza mayor y no se puede hacer las cosas. No. Hablo que se puede. Si se puede y yo me tranquilizo únicamente con el potencial, dijo Rabbi Yaakov Nakash en Shabbat, dice la Mishnah en Pirkei Avot, Emor me'at va'ase arbe. Di poco y haz mucho. ¿Por qué? ¿Qué te importa que hable mucho y haga mucho? ¿Por qué di poco y haz mucho? Dice Jajamim, uno gasta tanta energía en hablar que ya no le queda energía para hacer. Más aún, uno de tanto que habla se siente como que ya lo hizo. Y yo voy a hacer, y hay un plan, y sea proyecto de tanto que lo habla, él cree que ya está hecho. Por lo tanto, no lo hace. No hables mucho, porque no cuenta lo que se habla. ¿Qué cuenta? Lo que se hace. Tu Bishvat, halajá, no es en el día del potencial, en el día de acción. Acción. Igualito sucede con otra cosa que se comparó al árbol. Además del hombre, la Torá se comparó al árbol. Etz Haim y. Esto es un árbol de vida. ¿Qué hay de común entre la Torá y el árbol? De nuevo, de nada sirve que yo vea la Torá como un gran potencial. ¡Uy, qué libro! Y estoy seguro que adentro hay mucha sabiduría.
Estoy seguro que está lleno de consejos buenos. Lo que se quede ahí, encerrada, y la besaremos cuando pasa. De la misma forma que hay que sacar minakoach el apoal, del potencial a la acción, las buenas cualidades que uno tiene, uno debe de procurar que también lo que hay en la Torah, escondido, ¿qué le harás? Lo sacarás. Sacarlo a la luz. Curiosamente, y tiene un mensaje, y por eso quizás pasa, la gente común en un templo respetan muchísimo la hora que se abre el ejal. ¿Qué se hace todos? ¿Qué hacen? Se levantan. Respetan mucho cuando la Torah sale. ¿Qué hacen todos? La besan. Incluso respetan mucho en Simchat Torah los bailes con ella. Pero cuando se lee, todos platicando. ¿Qué quiere decir eso? La respeto como potencial, pero que no salga a la luz. Cuando ya empezó a salir a la luz, ay no, por favor. Manténla cerrada y así estamos en paz. Nadie recibe premio, recompensa en el mundo venidero por tener un Sefer Torah en el Ejal. No hay una mitzvah como tal, no hay una orden como tal y no hay un privilegio por como tal. El orden, la misión, ¿cuál es? Estudiarla, leerla. Esa es su misión. Claro que la tengo que tener cuidada y buen lugar mientras la leo. Pero ¿de qué sirve tenerlo cerrado? Por eso, en este mes, dice la Torah, empezó Moshe a traducir la Torah que entregó. Otra vez. Salimos de Egipto, recibimos la Torah, 39 años en el desierto con Moshe, llega el último año. No el último año, el último mes. Ya le falta a Moshe un mes más. Mes que viene, 7 de Adar, fallece Moshe. ¿Qué hace Moshe desde este mes? Un mes antes de fallecer, agarra toda la Torah y la traduce. Jajamim dicen a los demás idiomas, otro dice la explica más a fondo. Sea así, sea así. ¿Qué hizo Moshe antes de fallecer? Quizás una obra más importante de la entrega de la Torah. La entrega de la Torah, ¿qué era? Mucho, encerrado en poco, y todavía no se explotó, todavía no se entendió, todavía no se explicó. ¿A qué se dedicó Moshe Rabbeinu en este mes? Agarrar el árbol de la Torah y empezar a expandirlo, explicarlo, traducirlo. Dice el Jajamim, enseñó Moshe cómo se explica cada versículo desde un niño de Kita Aleph hasta un anciano de 120 años. Para que todos lo entiendan. Es darle vida al árbol. Porque si no, un árbol encerrado, ¿a quién le sirve? Besando lo cerrado es respeto, pero abriéndolo y estudiando es dando vida a ese árbol. Conclusión para ir un poquito cerrando la idea. Este mes es un llamado a todos a tener da'at. Explicamos una vez qué es da'at. ¿Se acuerdan? Dijimos, hay jochma, hay binah y hay da'at. Jochma, que es la primera idea. Binah, que es desarrollar la idea. Da'at, que es ejecutarlo. Muchas veces hay en nosotros semillas muy buenas. Unas semillas maravillosas que te dejó tu mamá, tu abuelita, tu papá, fulano, mengano, clase, cassette, libro. Semillas de la vida, semillas buenas. A estas semillas, en un momento dado hay que darlas vida. Hay que darlas expresarse. Y qué mejor que este mes, que tanto florece lo mundano, los árboles, y florece la Torah que tradujo Moshe en estos días,
es momento para sacar a la luz todas las semillas maravillosas que tenemos. Creo yo, por lógica, que una de las angustias más grandes que podemos llegar a tener después de 120 años, ¿cuál es? Que nos enseñen las semillas maravillosas que teníamos y no los dimos cabida. No le dimos. Qué dolor es saber que podías tener todo un jardín botánico y al final terminaste en una maceta. Pensando, ay, no tengo nada. Eso lo tiene fulano, mengano, el otro, yo nada. Llegó la hora que reconozcamos los potenciales que tenemos y los demos agua y sol para que crezcan. Una vez había en el Holocausto, ya que en esos días también era el Día Internacional del Holocausto, había un señor que tenía dinero y se acercó a un rabino. Él dice, Rab, saqué todo mi dinero a una cuenta en Suiza. No sé cómo toda esta desgracia terminará. Te pido por favor, si yo me salvo, yo me encargaré de mi dinero y de la herencia de los descendientes míos que vivan. Si no, te encargo que tú, Rab, tengas estos datos de la cuenta y después de todo esto buscarás un descendiente mío, un familiar mío y le des el dinero. El holocausto se desarrolló lamentablemente como ocurrió y el Señor fallece y el Rab se salva. Después del holocausto, ¿qué hace el Rab? Como loco buscando un descendiente de esta persona. Pasaron, según como me lo contaron, 15 años, 15 o 20 años después del holocausto. El Rab en un tren en Estados Unidos se sienta en un vagón, plática con un judío que ve enfrente, muerto de hambre, o sea, un señor sin un peso encima. Pam, 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 pam. ¿Cómo te llamas, tatita, tatita? ¿Qué tienes que ver tú con el señor fulano? Era mi papá. ¿Dónde vivían? Acá. Oh, el Rab se volvió loco. No puede ser. Te tengo que hablar urgente. ¿Qué pasó? Así. Dice el Rab que el señor no tenía dinero ni para viajar a Suiza a sacar el dinero. Pero al final se arregló todo y el Señor tuvo el dinero. Pregunta el Rab. Escuchen la pregunta. Estos 15 años, el Señor, el Hijo, ¿era pobre o rico? ¿Era pobre o rico? En la realidad no tiene que comer. En potencial tiene millones en el banco. ¿Qué cuenta? Cuenta la realidad. El término de esa persona, ¿cuál es? Es un millonario que no lo sabe, por lo tanto es pobre. Es un millonario que no lo sabe, por lo tanto es pobre. ¿Y nosotros no seremos igual? Que después de 120 años, eres millonario. ¿Sabes cuánto tenías en tu banco? ¿Como yo? No. Entonces Dios, si lo tenía, soy tzadik. No. Si lo tienes y no lo sabes, eres pobre. ¿Conocen, lo aleno, multimillonarios codos? ¿Hay o no hay? Hay.
como me decía siempre mi hijo, ya ahorita ya no, mi hijo tercero, Neoray, papi, si yo voy a hacer un codo, no te quejes. Le digo, en Birkat Kohanim, pones la mano sobre Aviad, la otra mano sobre Idán y el codo sobre mí. Entonces, ¿qué quieres? Entonces, un multimillonario, no codo con la gente, hay codo que vive, gasta, pero no da. ¿Está bien? Hay gente así, no da. Había una vez un codo así que no daba nada a nadie. ¿No? Una vez se cayó en una alberca. Había una fiesta, se cayó en una alberca y no sabía nadar. Y empezó a ahogarse. Y todos gritaron, dame la mano, te saco. Y él no, ahogándose. Y el uno dijo, quítense, yo le conozco. Toma mi mano. Y ahí salió. Dame, no, se bloquea. Toma, sí. Son gente que no le puede decir, dame nada. Ok. Yo no hablo de esos. No hablo del codo con los demás. Codo con sí. Millonario, codo con sí. ¿Qué clase de vida? ¿Qué clase de vida tiene? De un pobre. No porque tenga mucho es rico. Rico no es el que tiene mucho, sino el que lo gasta y lo vive. Ese es un rico. O sea, hay que guardar un poquito. Sí, no digo derrochar, pero vivirla. ¿Cuántas veces espiritualmente somos iguales? Somos multimillonarios espiritualmente, bondad, valores, pero codos. Codos que no queremos sacar a la luz. El símbolo de codo, ¿cuál es? En la mano. Cerrado, ¿no? Espléndido, es abierto. Muchas veces encerramos nuestras cualidades. Las tenemos, esas semillas duras. Y no abrimos. Y no se vale. Uno tiene, por lo tanto, conclusión. Reconocer las bonitas semillas que tiene y no basta con reconocer. Esas semillas hay que darlas vida, hay que darlas crecimiento para llegar a la época mesiánica. Que en esa época, ¿qué va a pasar? ¿Qué dijimos? No va a haber árboles no frutales. La época maravillosa que podemos alcanzar, ¿cuál es? Que todos sean frutales. Que todos saquen lo que tienen. No importa el color, no importa el tamaño de la fruta, no importa qué vitaminas tienen, pero en común entre todos tenemos todo un jugo, ensalada de frutas, ¿no? Cada uno poniendo lo suyo, cada uno poniendo su color. Juntos somos una gran ensalada de frutas. Así que vamos a procurar realmente, y es un proyecto que estamos en estos días empezando, un proyecto que va a terminar en un libro. Ya saben que aquí me entreno y después escribo. Un libro que se va a llamar, un proyecto que se va a llamar Comparte tu luz. ¿Qué quiere decir comparte tu luz? Una persona debe de anotar 10 cosas maravillosas que tiene. 10 semillas bonitas, 10 luces maravillosas que tienes. Cuando ya las tengas, no podemos pedir que se las des a los demás. Si esas semillas, ¿en qué quedaron? Duras, cerradas. Primero, ¿qué hay que hacerlas? Darlas vida en uno. Hacerlas florecer. Cuando ya lo saques, ya lo tengas, paso número 2, ¿cuál es? De la fruta, escuchen el concepto. De la fruta que sacates, tú saca la semilla y compártaselo con otro. Si no hay la fruta, no vas a sacar la semilla. Primero tenlo tú. Cuando lo tengas bien, de la semilla, tira aquí, de allá. Si queremos realmente convertir a cada Yehudí como árbol frutal, hace falta primeramente contar con árboles frutales. Y ya después se injerte en cada árbol no frutal semillas para que se hagan frutales. Imagínense que el mundo de repente descubrirá un método. A cada árbol, incluso pino, le abro un hoyo en el pino
le meto una semilla de naranja y empieza a salir naranjas. ¿Sería increíble en el mundo o no? Ya no va a haber escasez. Todo el mundo métele semilla y gamarno. Si físicamente todavía no lo pueden hacer, espiritualmente lo podemos hacer. Sacando de ti una semilla, perforando un hoyo en el corazón de los demás y poniendo esa semilla bonita allá. De repente el pino que no... Una vez en el colegio la maestra me dijo, di un nombre de árbol. Dije, eucaliptus de hoja larga. Me dice, muy bien, ahora letréalo. Le dije, ay, me equivoqué, pino. Agarrar cualquier árbol frutal y meterle tu semilla. No diré yo cuál semilla, dila tú. Tú anótate 10 semillas buenas, la que sean, a nivel social, a nivel espiritual, a nivel de valores, lo que sea. Pero no podemos, conclusión de la clase de hoy, no podemos cometer doble pecado. 1, tener las semillas y nosotros no darlas vida. 2, tener un árbol frutal por la maravilla de vida que hicimos cada uno de sí y no compartirlo con los demás. Cumpliendo esas 2 misiones, seremos siempre un pueblo como un jardín botánico. Muchas gracias a todos.